ocasión vamos a hablar de medidores de temperatura. La temperatura es una variable de proceso muy utilizada en la industria. Como con otras variables, su eficacia depende mucho de diferentes factores, como el tipo de fluido de proceso, las condiciones, su velocidad de reacción, etc. En el caso de la temperatura, un factor importante a considerar es su velocidad de reacción, ya que es una variable con un tiempo de respuesta bastante más lento en comparación con otras variables. Por ejemplo, la presión o el flujo, que su velocidad de reacción es prácticamente instantánea. Es por eso que en algunos lazos de control de temperatura, si se quiere acelerar su respuesta, es necesario combinarla con otras variables de acción más rápida. La temperatura puede medirse en diferentes escalas o unidades. En la siguiente tabla podemos ver la relación entre ellas. Ahora comencemos viendo los indicadores locales de temperatura, es decir, los termómetros. El termómetro bimetálico. Son los termómetros más usados. Se basan en la diferencia entre el coeficiente de dilatación de dos metales diferentes y unidos. Una aguja unida mecánicamente a este bimetal se desplaza indicando el cambio de temperatura. Las láminas bimetálicas pueden ser rectas o curvas, formando espirales o hélices. Este arreglo permite una mayor expansión en una menor área y detecta cambios de temperatura más pequeños. Tienen un extremo fijo y otro libre, que es el que genera el desplazamiento de la aguja. Es un elemento de bajo costo y su tiempo de respuesta es relativamente lento. La precisión suele ser del 1% y su campo de actuación está entre los menos 200 y los 500 grados centígrados. El termómetro de bulbo. Estos consisten en un bulbo conectado por un tubo capilar a una espiral. Cuando la temperatura del bulbo varía, el volumen del gas interior varía, enrollando o desenrollando la espiral, lo que hace que se mueva la aguja indicadora. Además de un gas, también es posible que los bulbos contengan líquido, vapor o mercurio. Su campo de medición suele estar entre los menos 40 y los 500 grados centígrados, dependiendo del fluido del bulbo. Dentro de los elementos primarios de temperatura tenemos los termopares. El termopar se basa en el efecto descubierto por Thomas Seebeck y se le conoce con el nombre efecto Seebeck, el cual dice que dos hilos de diferente tipo de metal unidos en sus extremos forman un circuito termoeléctrico por el cual circula una corriente continua. Si se corta este circuito por la mitad, dos de sus extremos quedarían abiertos y se crea un voltaje llamado voltaje de Seebeck, producido por la unión de dos temperaturas y de dos metales diferentes. A esta unión de dos metales diferentes se le llama termopar. En inglés se le conoce como thermocouple, así que algunas personas también le llaman termocupla y se representa como TC. Por el efecto Seebeck y una serie de leyes fundamentales, el voltaje correspondiente es proporcional a la temperatura medida. En esta tabla podemos ver los termopares más comunes de acuerdo a la unión de sus metales y sus rangos de temperatura. Existen tablas de conversión donde se muestra la relación del voltaje contra la temperatura para diferentes tipos de termopares, siendo su diferencia en el tipo de bimetal utilizado y por lo tanto en los voltajes generados en función de las temperaturas. Termómetro de resistencia. Los termómetros o medidores de resistencia son conocidos como Resistance Temperature Detector o RTD, que en general son ciertos metales o semiconductores cuya resistencia eléctrica cambia de manera significativa y constante cuando la temperatura que los rodea cambia. Los RTD son los segundos medidores de temperatura más usados en la industria de procesos, por su simplicidad, exactitud y estabilidad. Este detector consta de un hilo metálico enrollado en un material aislante y protegido por un revestimiento de vidrio o cerámica. Esta construcción asegura que el RTD mantendrá su integridad aún con altas vibraciones. Se pueden usar diferentes materiales para bobinar el hilo conductor, como el platino, el níquel o el cobre. Pero el metal que más se usa es el platino, debido a que proporciona una alta exactitud.
y puede soportar altas temperaturas y mantener su estabilidad y linealidad. El elemento más usado se conoce como PT100, que es de platino y su relación resistencia-temperatura es de 100 ohms a 0 grados centígrados. El circuito que más comúnmente se usa para medir la resistencia del RTD es el puente de Wheatstone, por el cual una corriente constante pasa a través del puente y del RTD. La variación de la temperatura de proceso en contacto con el RTD hace variar su resistencia, y el voltaje de salida del puente indica el valor de esta resistencia. Este tipo de circuito puede usarse para conectar el RTD a dos hilos de esta manera, pero este arreglo tiende a generar un error alto en la medición de la temperatura. Si los dos cables que se usan para extender la señal desde el punto de emisión hasta el equipo de medición es mucha, se añade más resistencia al RTD. Por eso, el circuito del RTD a 3 hilos se usa para evitar el error que produce la conexión a 2 hilos. Si los hilos A y B son exactamente del mismo tamaño, el hilo C sirve como balanceador, entonces funciona como el sensor principal y lleva la medición del RTD consigo. Para una mayor estabilidad se usa el arreglo a 4 hilos, donde una corriente constante se hace pasar por el circuito. Independientemente de la resistencia de los hilos de conexión, la misma corriente circula por el detector. Las resistencias del puente son elevadas, con lo cual la corriente que circula por los brazos del puente es despreciable y se tiene una mayor exactitud. Las bobinas que llevan enrollando el hilo de resistencia están encapsuladas y situadas dentro de un tubo de protección o vaina, de material adecuado al fluido de proceso. Pueden conectarse a un convertidor o a un transmisor para obtener lecturas proporcionales a la resistencia. Termistores. El término termistor viene de Thermally Sensitive Resistor, resistor termosensible. Así que como los RTD, también son resistores sensibles a la temperatura. La diferencia es que los termistores tienen una muy alta sensibilidad a los cambios de temperatura. Es decir, detectan cambios de temperatura tan pequeños que un RTD o un termopar no pueden detectar. Son 10 veces más sensibles que un RTD. Los termistores también se conectan a puentes de Wheatstone o a otros circuitos eléctricos, de modo que el voltaje de salida es una medición proporcional a la resistencia medida. Su desventaja es que la respuesta de estos no es lineal. Al ser semiconductores, tienden a descalibrarse más constantemente con altas temperaturas que los RTDs o los termopares. Su construcción es muy pequeña, lo que significa que responden rápidamente a los cambios de temperatura, pero pueden presentar errores de autocalentamiento por el mismo motivo. Además, su instalación debe ser muy cuidadosa para evitar aplastarlos o romperlos. Transmisores de temperatura. Estos dispositivos convierten las lecturas que reciben de los elementos sensores, que pueden ser RTDs o termopares principalmente, y la convierten a una señal acondicionada que puede ser de 0 a 10 volts o de 4 a 20 mA o a una señal de bus de comunicación. Normalmente se encuentran instalados como parte integral del elemento primario en la misma cabeza de conexiones o en una carcasa de campo, o pueden montarse en un real DIN. Pueden tener una pantalla de LCD de lectura directa en campo o pueden ser ciegos, es decir, sin pantalla. Termopozos. Los elementos primarios deben montarse dentro de tubos o vainas que los protejan de las condiciones de proceso. A estas vainas se les llama termopozos. Los termopozos se construyen de una barra metálica perforada al centro, donde entra el elemento sensor. Su conexión a proceso puede ser roscada, bridada o soldada. Hay varios factores que deben tomarse en cuenta para asegurar la correcta medición del sensor a través del termopozo, como el tipo de fluido, la velocidad del fluido, el estrés al que van a estar sometidos, si hay vibraciones, etc. Para cubrir estos aspectos es necesario hacer ciertos cálculos para seleccionar el termopozo correcto. La norma ASME PTC 19.3 TW 2010 nos da los lineamientos para dichos cálculos y para determinar aspectos como el material de construcción, la longitud de inmersión, el diámetro, el grosor de las paredes del termopozo, su forma, etc.
En la siguiente figura vemos un termopozo con conexión roscada y forma cónica, con la identificación de cada una de sus partes. Un tamaño de conexión a proceso muy comúnmente usada es la de media pulgada. La longitud de inmersión U, que es la que va a estar en contacto con el fluido, debe ser la adecuada para permitir a la parte sensitiva estar en contacto con el fluido de proceso. Se debe calcular desde la punta del termopozo hasta la parte baja de la conexión a proceso. Una vez que se tiene la longitud de inmersión, se debe seleccionar el siguiente superior de acuerdo a la lista de tamaños estandarizados que ofrecen los proveedores. Su construcción puede ser de diferentes tipos, dependiendo la velocidad de flujo, la presión, el tipo de instalación. Estos pueden ser rectos, cónicos o escalonados. Aquí podemos ver un termopozo recto con conexión bridada. El diámetro del orificio debe ser lo suficientemente grande para que pueda entrar bien el sensor, pero no demasiado para evitar que haya movimiento por vibraciones y se dañe el sensor. Una medida estándar de orificio es 0.26 pulgadas, pero este debe ser calculado para determinar si se requiere otro tamaño. Aquí vemos un termopozo cuya conexión a proceso es soldada y su forma es escalonada. El tamaño de la punta está estandarizado dependiendo su forma y el tamaño de la conexión a proceso. La longitud de extensión depende de las longitudes extra como proyecciones en las tuberías, si hay traza eléctrica o enchaquetado o el grosor de las paredes de un recipiente, etc. Más una medida estándar que cubre la conexión a proceso. Para conexiones roscadas o soldadas es de 1.75 pulgadas y para conexiones bridadas es de 2.25 pulgadas. Con esto terminamos el tema medidores de temperatura. Espero que te sea de utilidad. Te recuerdo como siempre que me sigas, que te suscribas, que compartas, que comentes y me regales un like. Eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos con este tipo de temas. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del video. Nos vemos en el siguiente. Bye.